Bueno, pues vamos a empezar con esta parte de la clase de electrocardiograma. Y bueno, como bien ya vimos, básicamente un electrocardiograma consiste en el registro de la actividad eléctrica que sucede en el corazón. Obviamente, esta actividad eléctrica que se registra, pues es la que nosotros vemos en el potencial de acción y que finalmente, pues nos refleja cómo está funcionando, si se están llevando a cabo estas comunicaciones eléctricas para que se pueda llevar a cabo nuestro ciclo cardíaco. Cualquier alteración que ocurra en el trayecto del potencial de acción y que obviamente altere nuestro ciclo cardíaco, pues se va a ver reflejada finalmente en el electrocardiograma. Es bien importante que cuando sea posible y esté en nuestras manos, al momento de que nosotros hagamos la impresión del electrocardiograma, pues tengamos la oportunidad de hacer un electro de 12 derivaciones y aparte de las 12 derivaciones, si tenemos la opción, siempre es bueno agregar una tira que es un D2 largo. Si ustedes se fijan, este electrocardiograma no tiene un D2 largo. Nada más tiene las derivaciones de 1, de 2, de 3. Tenemos ABR, ABL, ABF y tenemos las precordiales que son de B1 a B6. Estas que tenemos del lado izquierdo, que son las derivaciones unipolares y bipolares del plano frontal y las precordiales solamente. Ahora, vemos que el trazo pues es realmente corto, es pequeño. Y cuando hemos estado viendo en las clases anteriores, siempre les he comentado que es importante el D2 o la tira D2 larga, porque puede haber en este trayecto corto alguna onda que no sea captada en este tramo y pues que no la veamos. Y en el D2 largo, pues ahí podemos registrarla, ahí podemos verla realmente que aparezca. Ok, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma? Siempre pues hemos visto este clásico trazo, ¿verdad? De ondas y también ya lo hemos visto en clase y hemos comentado que cada uno de estos trazos tiene que ver con la despolarización y la repolarización. Específicamente, nuestra primera onda o nuestra onda P es la que nos va a denotar la despolarización de las aurículas, tanto la derecha como la izquierda. Ambas ondas se van a plasmar en el electrocardiograma, digamos que se van a empalmar, ahorita vamos a ver otra gráfica donde está más claro, se van a empalmar y el cruce que tienen estas dos ondas auriculares son lo que nos van a dar como resultado un solo trazo que sería nuestra onda P. Aparte de tener este trazo de la onda P, pues vamos a tener nuestro complejo QRS que está representando nuestra despolarización ventricular. Y pues como podemos observar, tiene un componente negativo y un componente positivo. Esos componentes van a variar de acuerdo a qué derivación estamos viendo. Y también ahorita vamos a ver un gráfico para que nos quede más claro. Aparte de esto, de tener onda de despolarización auricular y ventricular, pues también se plasma nuestra repolarización. Sin embargo, la repolarización de la aurícula, de las aurículas, prácticamente queda en este trayecto y si nosotros pudiésemos verlo en una amplificación, esa onda tiene poca amplitud y poca magnitud. Por lo tanto, QRS que tiene una amplia magnitud, es decir, un voltaje bastante alto, prácticamente la esconde, la oculta y por eso es que en el electrocardiograma no podemos verla. La que sí vamos a ver es nuestra onda T. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. Aparte de contar con estas ondas en nuestro electrocardiograma, pues también tenemos lo que conocemos como segmentos o intervalos. Tenemos, por ejemplo, lo que es nuestro intervalo, que es PR. Nuestro intervalo PR inicia desde donde comienza nuestra onda P hasta donde va a iniciar nuestro complejo QRS. Si lo vemos en este dibujo, prácticamente inicia en este color
como mostaza y termina donde acaba el color verde y va a iniciar apenas el rosa. Hasta aquí terminaría nuestro intervalo. ¿Y qué es lo que representa? Pues representa desde que se despolariza la aurícula, viaja el impulso eléctrico a través de los haces internodales, llega al nodo auriculoventricular y se está preparando justamente en el trayecto del nodo auriculoventricular para despolarizar estos ventrículos. Ahora tenemos también aquí un segmento, este que está de color verde, que es nuestro segmento PR. Este segmento representa, si lo vemos de una forma más simple, ese tiempo de retraso fisiológico que debe haber en la conducción eléctrica de las aurículas a los ventrículos. Si recordamos ciclo cardíaco, sabemos que tiene que haber una coordinación entre sístole y diástole. Y cuando viene la sístole auricular para poder vaciar su contenido hacia el ventrículo, pues tiene que haber un tiempo para que el ventrículo se pueda llenar con ese volumen de sangre. Y una vez que está lleno, entonces hasta entonces tiene que llegar el impulso para que pueda iniciar la sístole ventricular y poder eyectar ese volumen. Entonces, ese tiempo que se necesita para que la aurícula se vacíe y pueda llenar el ventrículo es este tiempo que se representa en este segmento. Hasta ahí vamos a ver esta parte del trazo. Entonces, un trazo electrocardiográfico, también ya vimos que no todas las veces vamos a ver las ondas completamente limpias. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba cuando nos aparece esto? Esto que estamos viendo aquí. ¿Alguien recuerda? Artefacto ruido. Exacto. Esto es presencia de artefacto ruido. A veces es tanto que cuando nosotros vemos esto como más marcado, pues a veces no nos permite realmente distinguir estas ondas, precisamente por el artefacto ruido, que también ya comentamos que está ocasionado desde lo que son diferentes movimientos que puede haber a través de la piel o cualquier interferencia que haya eléctrica alrededor. ¿Qué necesitamos hacer para leer un electrocardiograma? Bueno, pues tenemos que tener un orden. Siempre debe haber un orden al momento de que lo vamos a tomar y lo vamos a leer. El orden que se recomienda es iniciar primero que nada por verificar que la calibración esté correcta y que la técnica con que haya sido tomado también sea correcta. Esto implica, si ustedes recuerdan, verificar que en la porción ya sea final o inicial del trazo, pues aparezca este símbolo, ¿se acuerdan? Y este símbolo decíamos que prácticamente mide a lo ancho, lo que sería un cuadro grande, y hacia arriba 2 cuadros grandes. Esto es lo primero que nos va a indicar si está bien la calibración. En la parte inferior, que aquí en esta imagen no se ve muy bien, pero recuerden que aquí iba a estar escrito también la velocidad a la que el papel iba a estar corriendo y que regularmente va a ser 25 milímetros por segundo. Y que también pues, sabemos que tanto esta calibración y esta velocidad la podemos alterar y manejar de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Puede hacer que pongamos que el papel corra a mayor velocidad o a menor velocidad, pero la estándar va a ser esa, 25 milímetros por segundo. Después de que ya verificamos que haya estado calibrado correctamente, obviamente tenemos que estar seguros de que haya sido tomado correctamente. Es decir, que los electrodos hayan sido colocados en cada uno de esos puntos estratégicos como deberían de ser. Recuerden que podemos cometer el error de alterar esos electrodos e intercambiarlos. Podemos equivocarnos y llegar a poner, por ejemplo, el de los brazos, pues el izquierdo en el derecho o el derecho en el izquierdo. Entonces, esos detalles son los que nosotros tenemos que verificar. Y una de las formas más fáciles y rápidas para saber si están bien colocados es siempre ir inmediatamente a D1 y ABR. Estas dos que están una al lado de otra. Y lo primero que tengo que ver es si mi onda P
se encuentra positiva. Si yo tengo mi onda P positiva en D1 y luego me voy a ABR y busco mi onda P y mi onda es negativa, esto me indica a mí que están bien colocados los electrodos. Si yo hubiera llegado y encuentro que en D1 mi onda P está negativa y voy a ver y este complejo está positivo, definitivamente lo primero que yo tengo que pensar es que los electrodos están invertidos. Entonces, esa es la forma más rápida. D1 ABR. Y ya sabemos, onda P en D1 debe estar positiva y en ABR debe estar negativa. Ya tenemos nosotros esa información. Ahora sí, podemos proceder al resto. Y lo primero que nosotros tenemos que evaluar, pues, es el ritmo, después la frecuencia, el eje eléctrico y posteriormente cada una de las ondas. Todo esto, básicamente lo que estamos haciendo es un análisis deductivo que nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico. Y tenemos, como les digo, que a plantearnos una estrategia de siempre seguir estos mismos pasos. Si yo no los sigo, puedo cometer errores. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi electrocardiograma y por la prisa o porque no tengo el hábito de hacerlo, pues simplemente lo agarro y comienzo a hacer mi lectura y lo primero que empiezo a ver es a lo mejor la frecuencia y luego a lo mejor voy a ver los segmentos y quizás después veo el ritmo y al final intervalos, pero no cheque calibración, no cheque técnica. Entonces yo puedo dar un diagnóstico equivocado porque no estoy segura si realmente hubo o no un error al momento de realizar la técnica o la calibración. Entonces, por eso es que es relevante que ustedes tengan un sistema y lo respeten y lo sigan, ¿ok? Entonces, una vez que ya verificaron que está bien calibrado, que está bien tomado, entonces ahora vamos a iniciar a verificar nuestro ritmo cardíaco. Y lo primero que queremos saber es, en un paciente, si este ritmo es un ritmo normal, es decir, es un ritmo sinusal. Queremos saber si el que está enviando el impulso en este momento, pues es nuestro nodo sinusal o por ahí hay una situación, algún bloqueo que me haga que en lugar de que el nodo sinusal esté marcando el ritmo, sea el nodo auriculoventricular o sea alguna de las ramas de las de His o las fibras de Purkinje. Entonces, primero que nada, si yo quiero verificar que este es un ritmo sinusal, tiene que tener ciertas condiciones. Y la primera condición es que tiene que tener un ritmo regular. Ahorita vamos a ver en un electrocardiograma cómo sé si este ritmo es regular o irregular. Segundo punto, tenemos que tener una onda P y esta onda P tiene que preceder al QRS. Si no hay esta onda P antes del QRS, no es un ritmo sinusal. Después, como decíamos, pues tenemos que tener una onda P que sea positiva en D1 y también va a estar positiva en D2, ABF, B5 y B6. Principalmente nos vamos a fijar en D1. Y en ABR, lo acabamos de ver, la onda P tiene que estar negativa. Ahora, la frecuencia, ¿se acuerdan cuando veíamos en anatomía y en el sistema de conducción? Pues veíamos que dependiendo quién toma el mando, es la frecuencia que iba a latir por minuto. Si es el nodo sinusal, pues debe de estar en promedio entre 60 a 100 latidos por minutos. Esa debe ser la frecuencia de descarga. Si está por debajo de esta frecuencia, pues estamos hablando de una bradicardia y probablemente, ¿verdad? Pues de inmediato sabemos que pues el nodo sinusal no es quien está enviando el impulso. Ahora, también podemos tener por encima de los 100 y hablaríamos de una taquicardia. Ahora, el intervalo PR debe estar normal, es decir, no debe de estar alargado ni acortado. Debe tener la misma distancia correcta que va de los 120 a los 200 milisegundos. Si está más allá o está menos, pues también nos está hablando de que hay alguna alteración y no es un ritmo sinusal.
Probablemente haya algún bloqueo que esté haciendo que esta frecuencia y este ritmo pues esté siendo controlado por algún otro sitio que no es el nodo sinusal. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta representación de un electrocardiograma y para saber si es un ritmo sinusal, primero que me voy a preguntar, si el ritmo es regular o irregular. Ustedes aquí, ¿cómo lo ven? Vamos a ver de la punta de cada R a otra R, la distancia que hay aquí y luego vuelvo a ver de esta R a esta R, la distancia que hay. Si la distancia es prácticamente la misma, eso me indica a mí que es un ritmo regular. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Se ve regular o irregular? Sí, doctor. Regular. Regular, exactamente. Entonces vamos a medir, como les decía, la distancia de R a R y una vez que vemos que como en este caso, pues tenemos prácticamente 4 cuadros grandes de R a R, pues tenemos el primer dato para saber que efectivamente es regular. El segundo punto es buscar la presencia de una onda P. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Sí. Así es. Tenemos presencia de ondas P. Y la regla era que la onda P tiene que estar antes del QRS. En este caso tenemos aquí, si vemos, P, QRS. Otra vez P, QRS, P, QRS. Por lo tanto, cumple la regla. Si nosotros lo vemos en esta imagen que está un poquito ya más agrandada, pues aquí podemos verlo claramente cómo efectivamente está precedido la P por el QRS. Y decíamos que este segmento y el intervalo pues no debe de estar ni más largo ni más corto de lo normal. Si este segmento que tenemos aquí, esta línea, se nos fuera a más espaciada, mucho más allá de lo normal, muy probablemente nos estaría hablando de que quizás hay un bloqueo. Entonces vemos, como les decía, que la otra condición es que tiene que tener una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Y para ello, pues, ¿qué más tenemos que hacer si ya vimos que es un ritmo regular, ya vimos que es una onda P y que está precedida? Pues precisamente lo que nos está indicando que es calcular nuestra frecuencia cardíaca. Y eso es lo que ya nos va a indicar efectivamente que es o no es una descarga del nodo sinusal. Ahora, cuando vimos también nuestro sistema de conducción, como les comentaba, pues este es nuestro marcapasos, ¿verdad? Es el que siempre tiene el mando de forma normal. Si por alguna razón hay una situación que haga que el impulso no pueda pasar, vamos a suponer que hubo por ahí una situación de isquemia y esa isquemia provocó que haya por aquí algún sitio de necrosis, entonces el impulso ya no está viajando correctamente. ¿Quién toma el mando? Pues lo va a tomar el nodo auriculoventricular o lo van a hacer finalmente a través de las fibras de Purkinje y las ramas izquierda y derecha para poder controlar la frecuencia cardíaca y decíamos que estos son, digamos, mecanismos de defensa o de protección que tiene nuestro corazón. ¿Para qué? Para proteger que este ciclo cardíaco pueda estarse llevando a cabo y no se interrumpa. Obviamente, entre más abajo sea el nivel en el cual se va a tomar el mando, la frecuencia cardíaca también va a ser cada vez más lenta. Entonces, vemos, si ustedes recuerdan, estos valores ya los habíamos visto también y decíamos que de acuerdo a quién es el que toma el mando, es la frecuencia cardíaca que vamos a tener. Y eso es precisamente el por qué nos va a indicar de dónde viene, si es sinusal o no es sinusal. Ok, entonces ya sabiendo eso, lo primero que vamos a hacer ahora es calcularla. ¿Cómo voy a saber si esta frecuencia cardíaca está o no está en ese rango? Pues hay diferentes métodos. El que dicen que es el más fácil y ustedes lo van a ver, pues es simplemente ir al electrocardiograma y fijarnos en la parte de arriba y de modo automático ahí dice, ¿verdad?
No es lo que nos van a decir en el hospital, que pues obvio no, ¿verdad? Yo creo que casi nos las van a tapar los médicos adscritos para que pues lo calculemos. Pero la verdad es que como ahorita está, digamos, todo automatizado, pues a veces ya ni es necesario hacer todos los cálculos. Sin embargo, eso no quiere decir que por lo mismo no sepamos hacerlos. Tenemos que hacerlo. Entonces, les repito, en la parte superior, usualmente el electrocardiograma nos da un resultado y ahí nos dice, ¿verdad? La frecuencia está así, el eje está así, en fin, les vacía toda la información, prácticamente hasta te da el diagnóstico. Pero bueno, vamos a suponer que no lo tenemos, entonces lo primero que yo tengo que hacer es ir a mi trazo de electrocardiograma y lo primero que voy a hacer es, puedo aplicar este método, el método de los 300. Y este método consiste en que yo tengo que buscar primero que nada en un electrocardiograma que tenga un ritmo regular. Si no tiene un ritmo regular, no puedo aplicar este método porque no me va a dar un resultado adecuado. Ahora, es un método que no es exacto, es muy cercano al cálculo que sacaríamos, pero no es exacto. Sin embargo, es válido. Como decía uno de mis maestros, por 2 o 3 latidos, pues no nos vamos a pelear, ¿verdad? No vamos a decir que porque si yo dije que la frecuencia estaba en 100 y resulta que hago el cálculo exacto y dice que tiene 102 o 103 latidos, pues, o sea, está en el rango, que es lo que queremos saber de forma rápida. Entonces, si yo tengo un ritmo regular, voy a buscar mis dos R's. Voy a verificar que tengan entre R a R la distancia que debe de ser. Si ustedes se fijan en este que está de ejemplo, realmente no es regular. Tenemos aquí 1, 2, 3 cuadros de R a R, pero de esta R a esta tenemos un poco más de 3 cuadros, ¿verdad? Entonces, este no es regular. Sin embargo, bueno, es el gráfico que tenía más a la mano para representar esto. Entonces vamos a ignorar un poco el hecho de que aquí no cae como debería. Ok, lo primero que hacemos es eso. Después, para que se nos haga más fácil, tenemos que buscar que una de nuestras R's coincidan con una de las líneas del electrocardiograma, que sea una de las líneas gruesas. Eso nos ayuda visualmente a que sea mucho más sencillo poder ubicar y a partir de ahí contar los cuadros. ¿Qué voy a hacer? Una vez que yo ubico mis R's, busco y elijo un par, digamos, un segmento de R a R y a partir de este voy a contar cuántos cuadros grandes hay. Y a cada cuadro grande se aplica esta regla. Esta regla es de memoria. Tenemos que memorizar. Aquí tenemos que recordar que esta va a ser la cuenta que yo voy a hacer. Voy a tener que memorizar 300, 150, 100, 75, 60, etcétera. Esto es de memoria. Entonces, si yo marco esta como mi R inicial, hasta la siguiente, entonces a partir de esta cuento en el primer cuadro sería 300, en el segundo 150 y en el tercero 100. Este me indica qué frecuencia cardíaca tiene este electro, entonces este tiene 100 latidos por minuto. Si esta R hubiera sido la inicial, entonces aquí hubiera sido 300, 150, 100. Y hasta acá serían los 75. Entonces mi frecuencia estaría entre 75 y 100 aproximadamente, más no me está dando un valor exacto. Para yo poderlo hacer, tendría que dividir la distancia que hay entre cada cuadrito, entre la diferencia que hay, que son los 25, y agregarle a cada cuadrito el valor, es decir, aquí a cada cuadrito para poder sumar. Entonces, por eso es que para hacerlo más sencillo para nosotros, se aplica cuando el electrocardiograma es regular. ¿Ok? Entonces, este es de los más fáciles, es memoria y la pregunta que a veces nos hacemos, ¿verdad? Es ¿por qué empezar en 300? ¿Por qué el valor inicial de esta cuenta tiene que ser 300? ¿Por qué no ponemos 200? ¿Por qué no 500? ¿Verdad? ¿Por qué 300? ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta? ¿No?
Es una respuesta bien sencilla y se las voy a explicar porque también de repente se las van a preguntar, de mí se van a acordar. Les van a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué 300? Bueno, si ustedes se acuerdan cuando vimos precisamente cómo estaba establecido este papel milimetrado, pues veíamos que tiene cuadros chiquitos y cuadros grandes. Y decíamos que cada cuadrito tiene un valor. ¿Se acuerdan más o menos cuánto era lo que valía cada cuadrito? ¿No? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguien que se acuerde? ¿Será un punto 4 o Punto 4. Ok, y si contábamos entonces un cuadro grande, ¿a cuánto iba a equivaler? 4 por 5, 20. Entonces, tiene relación, y aquí se los puse por escrito, a que vamos a tener el valor de cada cuadrito en 0.20 segundos y prácticamente nuestra tirada de electro y lo que nosotros tenemos que evaluar cuando hablamos de una frecuencia cardíaca es los latidos que vamos a ver por minuto. Obviamente en un electro pues no tenemos una tira súper mega larguísima, ¿verdad? De 1 minuto. La tenemos por secciones de segundos. Entonces, en base a eso, digamos que es un cálculo matemático en el cual se ponen los 60 segundos que equivalen al minuto entre el punto 20, que significa cada cuadro grande, y esa división nos da como resultado 300. Ese cálculo matemático es el que nos ayuda precisamente a establecer el por qué tendría que ser en 300. Si el valor no fuera 0.20, digamos que fuera 0.40, entonces ya no sería 300 el número, muy probablemente sería ¿qué? 150. Entonces de ahí es de donde parte y es un cálculo matemático que se ha hecho en base, ¿verdad?, a el minuto y a los latidos que deben de ser de forma regular. De ahí parte esto. Ahora, ustedes pueden comprobar que este método, a pesar de que quizás pueda no tener mucha lógica porque dices, ¿cómo puede ser verdad que esa división me dé el cálculo? Pues sí, sí lo hace. Cuando ustedes lo calculan en otro método, van a ver cómo sí les va a vaciar la información. Entonces, no olvidemos esos puntos que les decía, tenemos que ir viendo y memorizarlo. Esto es de memoria, ¿ok? Ahora, vamos a ver que cuando calculamos, como les decía, con este método, entonces vemos primero que nada un electrocardiograma que les digo, tiene que ser de preferencia regular. Si ustedes se fijan en la línea de la punta de mi QRS no cayó exactamente en una línea gruesa. Sin embargo, está muy, muy cercana. Se fijan aquí. Entonces, digamos que está sencillo y lo puedo usar. ¿Por qué no? No está tampoco tan fuera de lugar que me complique a mí hacerlo. Entonces, vamos a suponer que está casi en la línea. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, después de elegir, voy a marcar nuevamente cuántos cuadros, ¿verdad? Tengo, cuántos cuadros grandes y una vez que los tengo y que ya ubiqué, empiezo con mi cuenta y de ahí ya voy sacando la frecuencia cardíaca. En este caso, este electro tiene 75 latidos por minuto y nuevamente es la misma cuenta memorizada. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer con este método. Ahora, vamos a ver este otro método que también funciona en base a los 300. Tenemos que tener también un electrocardiograma que tenga prácticamente un ritmo regular. Después de que ya lo tenemos, pues vamos a ubicar nuevamente nuestro complejo QRS. Estamos usando el mismo ejemplo, por lo tanto, obviamente, pues no cae donde debería. Entonces, vemos cuadros grandes entre R y R. Aquí, ¿cuántos cuadros grandes tenemos? 1, 2, 4. 3 y 4. Entonces, la división que vamos a hacer, ¿qué va a ser? 300 entre 4. ¿A cuánto nos va a dar? 75 latidos por minuto. Entonces, cualquiera de las dos es válida, es correcta. ¿Cuál vas a agarrar tú? La que tú quieras, la que se te haga más fácil de memorizar. Si tú dices, para mí es más sencillo así, en lugar de memorizarme 300, 150, 75 y mejor cuento cuadro grande, esa es la que a ti te va a funcionar y esa es la que tú vas
a tomar y la que vas a estar usando, ¿ok? Acuérdense que no hay una que digan, esta tiene que ser. Es la que tú quieras y la que a ti te funcione. Esta es una también de las más sencillas que pueden utilizar, ¿ok? Entonces, otro de los métodos que también podemos utilizar es el método de los 1500. Hay quienes en lugar de 1500 ponemos 150. Es lo mismo, simplemente agregamos un 0 más, un 0 menos. Es lo mismo. Pero bueno, es el método de los 1500. Nuevamente, ¿qué tenemos que tener? Un electrocardiograma que tenga un ritmo que sea regular. Nuevamente, vamos a ubicar nuestras R's y aunque no coincidieron en este caso exactamente, pero está muy cercano, volvemos a hacer nuestro cálculo y vemos cuántos cuadros hay. Ahora, este consiste en contar en lugar de cuadros grandes, los cuadros chiquitos. ¿Cuántos cuadros chiquitos tenemos aquí? Entre R y R. 20. 20, correcto. Contamos y entonces tenemos 20 y dividimos ahora 1500 entre 20 y eso nos va a dar otra vez la misma frecuencia cardíaca. ¿Cuál se les hace más sencillo? ¿Cuál es el que quieren usar? El que se les haga más fácil de recordar y que no les complique tanto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos a la hora de estar precisamente trabajando y haciendo esto en el hospital, necesitamos que sea rápido. Si nos aprendemos de que tenemos que estar sacando a lo mejor el celular y luego buscar la aplicación de la calculadora y luego si se quedaron sin pila y luego no lo pueden abrir o lo que sea, va a ser un caos. Entonces tenemos que tratar de recordar cualquiera de los métodos que sea más sencillo para ustedes, ¿ok? Entonces hasta aquí, fácil la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Ok, después que tenemos también que evaluar en nuestro electrocardiograma, tenemos que ver nuestro eje eléctrico. Y primero que nada, tenemos que saber qué es el eje eléctrico, para qué me sirve. Y bueno, vamos a ver que el eje eléctrico es la manifestación del vector promedio de las fuerzas de despolarización. ¿Qué es eso? ¿Suena muy confuso? Bueno, vamos a ver esta imagen que tenemos aquí en la parte inferior, que pues es una caricatura, ¿verdad? Que nos hace entender cómo funciona. Ustedes saben que en el corazón, cuando nosotros estamos poniendo esos vectores, esos electrodos y queremos juntar toda esa información para ver qué está ocurriendo, pues nos va a dar determinadas lecturas y te va a decir a lo mejor, bueno, de tu brazo derecho a tu brazo izquierdo estoy tomando esta lectura, de tu brazo derecho a tu pierna izquierda estoy tomando este otro, o de derecha a izquierda, de arriba a abajo, etcétera, ¿verdad? Te va marcando de dónde a dónde va a viajar la corriente eléctrica. ¿En qué consiste el eje eléctrico entonces? Pues va a medir un vector que siempre va a tener un sentido, es decir, una dirección. Generalmente va de negativo a positivo y tiene una magnitud, quiere decir que tiene un voltaje o una amplitud. Y hacia donde la fuerza eléctrica se dirige, la dirección hacia dónde va ese impulso eléctrico es lo que me va a mostrar mi eje eléctrico. ¿Se acuerdan ustedes que cuando veíamos anatomía, por ahí hablábamos de que el corazón se encontraba inclinado a cuántos grados más o menos? ¿Se acuerdan? Más o menos. Aunque no le atinen, más o menos cuánto eran. 90 grados. 45 grados. Exacto, 45. Dariana. A 45. Esa es en promedio la inclinación que debe de tener el corazón. Ahora, si ustedes se fijan en este dibujito, que es, pues es una caricatura, aproximadamente cómo va este vector o esta línea, hacia dónde se está dirigiendo la corriente eléctrica. Aproximadamente a esos 45 grados. ¿Por qué? Porque la punta del corazón está prácticamente pues inclinada y apuntando a esa dirección. Entonces, ¿qué hace el eje eléctrico? Precisamente ver si la corriente eléctrica, ese impulso que viene desde las aurículas, desde mi nodo sinusal, está viajando hacia abajo, ¿sí? Para después desplazarse hacia lo que son a través de las ramas y las fibras de Purkinje en los ventrículos. Eso es lo que yo voy a evaluar en mi eje eléctrico. Ahora, ¿de qué me sirve
conocer el eje eléctrico? ¿Para qué quiero saber si la dirección va para allá o no va para allá? Obviamente la primera respuesta es porque queremos saber si lo está haciendo de forma normal, ¿verdad? Si va para allá como debería de ir ese impulso. Pero más que nada es porque nos va a ayudar con este dato a que nosotros identifiquemos si hay una patología o no. Rápidamente yo pueda decir, el problema, todavía no sé cuál es, pero el problema está en el ventrículo derecho o está en el ventrículo izquierdo. Esa es la primera información que a mí me va a ayudar para yo comenzar a descartar. Si yo sé que mi eje está indicándome que el problema está en el ventrículo derecho, pues automáticamente descarto todas las patologías que tengan que ver con el izquierdo, ¿verdad? O al revés. Esa es la ventaja de conocer el eje eléctrico. Ok, eje eléctrico, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde va a salir? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Bueno, pues este eje eléctrico viene de la despolarización ventricular, por lo tanto, ¿quién me va a servir para que yo pueda calcularlo? Pues mi complejo QRS. El QRS es el que yo voy a tomar en cuenta para poderlo evaluar. Ahora, este eje eléctrico se va a calcular o su valor va a estar dado en grados. Y esto tiene que ver con el triángulo de Einthoven. Y vamos a ver que este está determinado de una forma en la cual, pues, digamos que se dibujó o se trazó un círculo y sobre este círculo se marcaron diferentes líneas, diferentes planos y cada una de estas líneas representa pues un cierto grado, digamos, de inclinación. Este está dado principalmente por dos vectores. Si ustedes se fijan en esta línea horizontal, está el vector D1. Y si vemos en este que está aquí perpendicular, tenemos a BF. Ahora, si se fijan, pues esta imagen tiene varios colores, ¿verdad? Tenemos aquí un rosa, un verde, un amarillo, etcétera. La intención de estos colores básicamente es que nosotros visualmente pues podamos ubicar los grados y podamos ir indicando hacia dónde se encuentra el eje, si se encuentra en la porción que es normal, si se encuentra desviado hacia la derecha, desviado hacia la izquierda o tiene una desviación extrema. ¿Y de dónde salió todo eso? Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta imagen, tiene que ver nuevamente con la ubicación y la inclinación que tiene el corazón y cada uno de los vectores que nosotros vamos a colocar. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Pues tenemos electrodos que van a ir en los brazos y en las piernas o en los tobillos. Entonces, cada uno de estos, pues, nos van a estar indicando, ¿verdad? Hacia dónde van estos vectores. Ok, ahora vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen que para que nosotros podamos obtener la información que me va a dar el eje eléctrico, pues solamente vamos a utilizar las derivaciones del plano frontal. ¿Se acuerdan que tenemos 12 derivaciones? ¿Se acuerdan de 1, de 2, de 3, ABF, ABR, ABL y tenemos de B1 a B6? B1 a B6 no se usan aquí. ¿Por qué? Porque son derivaciones precordiales y las que necesitamos son las que ven en un plano frontal y pues esas van a ser las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares. Y bueno, esas son las que nosotros vamos a plasmar en este eje eléctrico para poder ubicar hacia dónde se encuentra este eje. Y bueno, para que podamos entender un poquito mejor, vamos a ver esta imagen donde viene el triángulo de Einthoven. Yo creo que ustedes lo deben de recordar, lo vimos, pues yo creo que desde que llevaron fisiología, ahí se alcanza a hablar sobre este tema. Y bueno, aquí vamos a ver, como les decía, que prácticamente va a tomar la dirección del vector eléctrico y tenemos nuestras derivaciones que son ABR, ABL y ABF. Estas son derivaciones unipolares y tenemos de 1, de 2 y de 3 que son bipolares. ¿A qué se refiere el término bipolar, unipolar? Se refiere a la forma en que este vector va a captar la energía eléctrica hacia dónde va. Si la derivación es unipolar, quiere decir que solamente va a registrar la energía eléctrica cuando viaje de un sitio a otro. Solamente, digamos que tiene una sola forma de verlo.
En cambio, cuando es una derivación que es bipolar, quiere decir que tiene dos puntos de vista. Puedo verla desde un polo positivo y desde un polo negativo, desde dos sitios. Y ahorita lo vamos a ver en otro esquema. Por ejemplo, vamos a ver ahora esto. El esquema que vamos a usar para este eje, pues es el esquema hexaxial. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, esta imagen. Aquí tenemos nuevamente nuestro corazón. Aquí tenemos ese círculo del que hablábamos que tiene esta división que si nosotros contamos, pues nos va a hacer un trazo en el cual tenemos prácticamente 12, digamos, espacios, si ustedes se fijan, o 12 como si fuera una rebanada o lo partiéramos en rebanadas, tendríamos 12 rebanadas, 12 segmentos, digamos. Y vamos a ver que si ustedes se fijan en esta línea central, pues tenemos un eje horizontal que inicia hacia el lado izquierdo en 0 grados y acá tenemos en el polo opuesto 180 grados positivos. ¿Qué tiene que ver todo esto que estamos viendo? Bueno, cuando este esquema hexaxial se creó en base al triángulo de Einthoven para poder sacar este eje cardíaco que vamos a sacar ahorita, bueno, se hizo en base precisamente a estos vectores y a tratar de plasmar los diferentes grados en un plano donde hubieran 360 grados. Para que hubiera estos 360 grados y pudiera leerse la actividad eléctrica, digamos que podría dividirse a la mitad. Si ustedes se fijan de esta línea horizontal hacia abajo, ¿se fijan qué valores tiene? ¿Son positivos o son negativos? Todos estos son positivos. Ahora, ¿se fijan acá arriba cómo son? Negativos. Todos son negativos, exactamente. Ahora, si ustedes recuerdan, les dije que esta línea que está aquí, vamos a verla aquí al lado, ¿qué representa? Mi vector D1, ¿ok? Aquí lo tenemos, D1. D1 es bipolar, entonces tengo, si ustedes se fijan, una línea que va de lado a lado. Tiene una vista prácticamente completa de los 0 a los 180 grados. Ahora, vamos a ver esta línea que tenemos aquí. ¿Representa quién? ABF, ¿ok? Estos dos vectores, ABF de 1, son los que yo voy a usar por uno de los métodos para calcular mi eje eléctrico. Ahora, se fijan que al cruzarse ABF con D1, ¿cuántos planos nos quedan sin contar las líneas punteadas? Tenemos aquí un plano, 2, 3 y 4. Tenemos 4 planos. En eso es en lo que nos lo está dividiendo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a seguir en la siguiente imagen para que podamos entender un poquito más. Ok, ahora vamos a ver nuevamente esta imagen. Aquí se fijan, ¿quién está? D1. ¿Quién está aquí? ABF, ¿ok? Es el mismo, la misma imagen que acabamos de ver. Ahora, ¿qué es lo que va a registrar? Esta imagen, ustedes, si ya han visto por ahí algún video, es muy utilizada con estos iconos porque lo que nos quieren ilustrar es que cada uno de estos vectores tiene un punto de vista, como si fuese, digamos, una cámara, va a captar una imagen dependiendo de qué lado está observando. Esto es lo que trata de plasmar estas cámaras. Entonces vamos a ver que tenemos principalmente, por ejemplo, si fuera ABR, ¿hacia dónde va a ver? ABR va a ver hacia acá, hacia abajo. Ahora, si mi vector eléctrico, es decir, mi impulso eléctrico salió de dónde? Del nodo sinusal y está viajando hacia acá, antes de continuar su despolarización, ¿hacia dónde viene aproximadamente? Se fijan aquí, hay un número que dice 60 grados, aquí hay uno que dice 30, más o menos, ¿entre qué estará? ¿40, 50? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Los 45. Exactamente, viene prácticamente hacia los 45 grados. Entonces, si ustedes se fijan ABR, ¿qué está registrando? Está registrando ese vector que viene de bajada, pero tiene una característica.
como ABR es una derivación que dijimos que es unipolar, solo tiene una forma de ver este vector. ¿Y cómo ve este vector? Lo ve que se está alejando, es decir, ¿hacia dónde va? La corriente eléctrica está viajando hacia dónde está el vector o hacia el lado opuesto del vector. ¿A dónde viene? Lado opuesto. Se está hacia el lado opuesto, por lo tanto se está acercando hacia ABR o se está alejando. Alejandro. Correcto, se está alejando. Entonces, si una derivación que es unipolar ve un vector que se está yendo lejos, se está alejando, ¿cómo va a reportar las ondas? Las va a reportar de forma negativa. Correcto. Entonces, si nosotros vemos en el trazo electrocardiográfico, ¿cómo va a mostrarnos este trazo o estas ondas en el electrocardiograma? Los va a plasmar de forma negativa. Vamos a tener una onda P negativa, un QRS, que tiene un componente negativo y una onda T. ¿Por qué es negativo? Por esto, por la forma en que el vector lo registra que se aleja. Ahora, si por el contrario, este vector eléctrico se acerca a la derivación, entonces ahora, ¿cómo lo va a ver? Aquí tengo un error, no es negativo, es positivo. Si se acerca, lo va a ver positivo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ABF, este vector se está acercando a ABF, ¿está cerca de ABF o se está alejando? Acercando. Se está acercando. Si se fijan en ABR era completamente opuesto y aquí se está acercando. Sin embargo, si se fijan la dirección no va exactamente hacia ABF, se está acercando como más al D2 que al ABF, ¿se fijan? Entonces, ¿qué va a pasar con mi derivación? Que este vector va a ser positivo porque se está acercando, pero la amplitud, es decir, el voltaje, el tamaño de la onda, yo no lo voy a ver, digamos, una onda así grandota, un complejo QRS grande. Lo voy a ver un complejo positivo, pero cortito, ¿sí? Pero sigue siendo positivo. ¿Por qué? Porque se está acercando. Ahora, si se fijan, por ejemplo, en D1, en este caso en especial, pues va hacia el polo positivo. ¿Se acuerdan que dijimos que esta se divide a la mitad y hacia acá son negativos y hacia acá son positivos? Entonces, ¿hacia dónde viene? Hacia la zona positiva de D1, hacia acá. Entonces, tenemos que hay un vector. Acuérdense que aquí lo que estamos viendo específicamente es ¿a quién? Al QRS, ¿ok? Entonces, aquí me va a dar un vector que es un QRS positivo y que tiene una amplitud. Si por alguna razón este segmento estuviese apuntando, digamos, hacia acá y no hacia abajo, ¿cómo sería este vector? QRS, ¿cómo estaría? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque estaría apuntando hacia acá. Entonces, hasta ahí, hasta aquí, podemos ver que va a depender de la dirección hacia donde vaya, si se aleja o se acerca al vector para que yo sepa si es positivo o es negativo. Entonces, ahora, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, vamos a ver, como les decía, que en este esquema que tenemos, pues hay un tramo en el cual podemos decir si el vector se encuentra generalmente entre 0 y 90 grados, 0 y 90 es completamente normal, ¿sí? Hasta menos 30 todavía se puede considerar, dependiendo también de la situación del paciente, pero 0 a 90 es normal. Entonces, si está entre 90 y 180, tenemos una desviación del eje ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Si yo tengo mi eje de 0 a menos 90 grados, ¿hacia dónde está desviado? Hacia la izquierda, exacto. Y si se me desvía entre menos 90 y 180, ¿cómo le llamaríamos? ¿Que tiene una desviación?
Extrema. Extrema, ok. Ahora, ya sé, por ejemplo, que se desvió a la derecha. ¿Dónde está el problema? Si se desvía a la derecha, ¿va a estar en dónde? ¿En el ventrículo? Derecho. Derecho. ¿Y si se desvió a la izquierda? ¿En el ventrículo? Izquierdo. Izquierdo. Entonces, de ahí ya sabemos que dependiendo a dónde yo haya encontrado este eje, ya me está dando una pista dónde está el problema. Si se desvía a la derecha, ¿qué puede ser? Pues podemos tener que hay una hipertrofia del ventrículo derecho, puede ser que hay un bloqueo de la rama derecha o una sobrecarga del volumen del ventrículo derecho. Si se desvía a la izquierda, puede ser hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueo de rama izquierda, sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo o incluso cuando hay un dato de isquemia y que tenemos un infarto en la cara inferior, también tiende a desviarse a la izquierda, ¿ok? Entonces, para eso me sirve que yo pueda calcular y encontrar mi eje eléctrico. Ahora, ya sabemos para qué sirve. Ya sabemos de dónde lo vamos a sacar, pero bueno, ¿y ahora cómo lo calculo? ¿Cómo voy a saber hacia dónde está? Pues vamos a verlo aquí. Y el primer método que vamos a usar es el método del paralelogramo. Y perdón por la comparación, pero todos pasamos hace muchos años, bueno, yo más que ustedes, pero hace muchos años, pasamos, digamos, por la primaria. ¿Se acuerdan ustedes que en la primaria, o no sé si les tocó a mí, sí, pero nos enseñaban con el método de la ranita? ¿Se acuerdan que nos ponían una ranita y decían, la ranita va a brincar 1, 2, 3 cuadritos y se va a regresar 1, 2, 3? ¿Se acuerdan? Hagan de cuenta que el paralelogramo es el método de la ranita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar para calcular? Primero que nada, yo tengo que ver mis dos vectores. ¿Cuáles dijimos que se usan en el eje eléctrico? Aquí están. ¿Cuáles son? A, V, F y D1. Ujú. Les estoy preguntando porque quiero saber que están poniendo atención. Digo, aquí están, pero como quiera. Ok, entonces yo voy a ir a mi electrocardiograma y ¿qué voy a buscar? Pues mis derivaciones de 1 y ABF. Dependiendo de si se encuentran positivas o negativas, yo lo voy a pasar ahora con este método del paralelogramo a este eje para saber hacia dónde apunta. Lo normal, como dijimos, es que esté entre 0 y 90 grados y fuera de ahí, pues ya es una desviación hacia derecha o izquierda o extrema. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos, déjenme, muevo esto acá. Ok, aquí tenemos un electrocardiograma que no es muy claro, pero bueno, podemos ver la imagen. ¿Y qué buscamos primero entonces? ¿Qué busco en el electrocardiograma? La calibración. Ok, vamos a hacer que ya la checamos, ya sabemos que está todo bien y ahora vamos a iniciar con el eje. ¿Qué más sería, Carlos? ¿A dónde me voy? ¿Qué derivación busco? Sí sabes. Ya te metí en aprietos. D1, Sí. Carlos. Ah, sí, esa. D1, busco D1. ¿Y qué me interesa del D1? ¿Se acuerdan quién nos va a ayudar para el eje? La onda P. El QRS. Ah, sí, sí, cierto. Ok, entonces busco en D1 y busco mi QRS. Aquí en este caso está positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿por qué? Porque está hacia abajo de la línea isoeléctrica. Entonces, de entrada, ¿se acuerdan que les dije que D1 tiene, digamos, dos polos, dos segmentos o dos vistas que van de 0 a 180? Y si nosotros nos fijamos, hacia este lado es negativo y hacia este lado, ¿qué es? Positivo. Entonces, como el método de la ranita, si es negativo, ¿hacia dónde lo pongo? ¿Hacia acá o hacia acá? ¿Hacia dónde voy? Pues a la izquierda. Hacia la Acá, izquierda. ¿verdad? Sí. Hacia acá voy a poner. Ahora, si fuera, como les decía,
el método de la ranita, yo tendría que contar más o menos cuántos cuadritos hacia abajo tiene. Vamos a suponer, porque no está muy nítido el electrocardiograma, más o menos cuántos cuadritos ven ustedes aquí abajo. Más o menos. Unos 3. Unos Más o 3, menos como 3. Tres Y después cuadritos. de esta línea, ¿como cuántos hay? igual otros 3. Como O- 3. Son como 6 en total. Entonces yo contaría aquí y me iría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este sería mi primer punto donde yo voy a marcar en mi eje. Después, ¿qué tengo que buscar? Si ya encontré de 1, ¿quién sigue? A ver. ABF, ¿dónde está? Y abajo, ¿verdad? Y entonces voy a checar ahora quién, el QRS de ABF. ¿Cómo se encuentra el QRS? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque está por encima de esta línea de la que es isoeléctrica. Entonces sí es positiva. ¿Dónde la voy a poner? ¿En este cuadrante de abajo o en el cuadrante de arriba? En el superior. ¿Arriba cómo es? Inferior. Sería abajo. Arriba es negativo. Abajo sería. ¿Por qué? Porque acuérdense que de esta línea hacia acá, hacia abajo, todo es positivo. Y de la Positivo. línea hacia arriba, todo es ¿qué? Negativo. Negativo. Correcto. Entonces, si yo tenía aquí de 1, ahora voy a buscar ABF más o menos, ¿cuántos cuadritos tengo? Tengo más de 5. Son como 12. Entonces, fácilmente, si yo contara hacia abajo, más o menos vamos a suponer que estaría por acá. Después trazo yo mi línea y me va a dar exactamente los grados. Ahora, ¿cómo voy a saber cuántos grados eran si yo estoy trazando, estoy trazándolo aquí para que nosotros lo podamos entender? Pero si me regreso acá, si se fijan, permítanme aquí, no los quiero marear, aquí. Si se fijan, calculamos que estaba más o menos por aquí, ¿verdad? De 1 y decíamos que ABF estaba más o menos por aquí así. Si yo trazo la línea, más o menos ¿a cuántos grados estaría? Más o menos como a los 120 grados positivos. Entonces, ¿cómo está ese electrocardiograma? ¿Está normal? ¿Está en este rango? No. ¿Tiene una desviación hacia dónde? Derecho. Derecha. A la derecha, exactamente. Este paciente tiene un eje con una desviación hacia la derecha. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ventrículo izquierdo o ventrículo derecho? Ventrículo derecho. En el Derecho. ventrículo derecho, porque la desviación está hacia la derecha. Y más o menos de lo que se acuerdan que acabamos de ver, ¿qué podría tener? Una hipertrofia ventricular. Una hipertrofia ventricular derecha. Ujú. Sería la más común y la más fácil que podemos pensar. Claro, de esas opciones que estamos pensando que son en el lado derecho, ahora, ¿cómo voy a saber si eso no es? Bueno, para eso vamos a ir analizando después las demás ondas y eso nos va a ayudar a comprobar si era una hipertrofia o no lo era. Pero por lo pronto ya sabemos que tenemos un problema en el lado derecho. Así de fácil, así de sencillo es lo que tenemos que saber para calcular el eje. Entonces, ¿a qué se refiere isodifásica? Se refiere a que yo tengo, acuérdense a quién estoy evaluando, ¿a la P o al QRS? Al QRS. El QRS. Entonces, mi QRS regularmente tiene un componente negativo, que es cuando inicia con la Q, luego un componente positivo, que viene siendo mi R, y nuevamente negativo S, ¿verdad? Cuando hablamos de isodifásica, quiere decir que tiene dos fases o dos componentes que son iso, que son iguales. Es decir, la mitad de mi trazo prácticamente es positivo y la otra mitad de mi trazo es negativo. Están equilibrados. Digamos que si mide 2 cuadros grandes hacia arriba, va a medir ¿cuántos cuadros hacia abajo? 2. Si midiera un solo cuadro hacia arriba, ¿cuánto debería de medir hacia abajo? Pues 1, ¿verdad? Tiene que estar equilibrado para que sea isodifásica. Entonces,
Ahorita vamos a ver un electro para ver cómo la busco, pero consiste en que yo voy a ver mis derivaciones ¿de quién? Del plano frontal. ¿Se acuerdan cuáles son? Ya las repetimos varias veces. Las derivaciones del plano frontal, ¿quiénes son? De 1 De Unipolar. 2, de 3, ¿y quién más? a V. ABF. ABL y ABR, exacto. Esas son las del plano frontal. ¿Cuáles no voy a ver aquí? Las precordiales, B1 a B6, esas no las veo en el eje. Son parte integral de lo que yo voy a evaluar, pero para poder calcularlo, no lo voy a ver. Entonces, yo tengo que encontrar primero que nada que en estas 6 derivaciones del plano frontal, tengo que fijarme en todos los QRS. Generalmente me voy a fijar en D1, D2, D3 o puede ser en estas y busco cuál es la que se ve más isodifásica. Una vez que yo la encuentro y digo de todos estos trazos, esta es la que me gusta, esta es la que yo veo que es isodifásica, voy a buscar ahora lo que conocemos como la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular? La que cruza directamente con una de ellas. Si yo busco D1, la perpendicular de D1, ¿quién es? ABF. De D2, ¿quién es? ABL. Y de D3, ABR. Estas son las que ustedes tienen que memorizar. ¿Ok? De hecho, hay diferentes mnemotecnias y ya ustedes van a elegir también si lo quieren aprender así o se quieren aprender la mnemotecnia que a mí, la verdad, se me hace que es más difícil de recordar la mnemotecnia que esto. Por ejemplo, la mnemotecnia dice que la tía Flor, y eso es FLR, para que ustedes se acuerden, la tía Flor tiene 3 maridos. Para que recordemos que si tiene 3, quiere decir que la lógica va a decir que es un 2, 3. Repito, esa es la mnemotecnia que siempre nos dicen. La tía Flor tiene 3 maridos. Y así de esa forma tratemos de recordar. Para mí es mucho más fácil recordar cada una de ellas. A veces sí, o recordar simplemente la palabra flor y recordando flor, pues ya sabemos que va a ser en ese orden. 1, 2, 3, flor, FLR. La que a ustedes se les haga más fácil, pero esta es memoria. ¿Qué les puedo preguntar yo en el examen? Pues precisamente esto, ¿verdad? ¿Cuál es la perpendicular de D2 o cuál es la perpendicular de D3 o cuál es la perpendicular de D1? Eso sí puedo preguntar. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos otro electro que está un tanto borroso, pero bueno, vamos a ver otra vez D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y vamos a buscar, aquí hay un QRS, aquí hay un QRS, aquí hay otro, aquí tenemos uno chiquitito, aquí tenemos otro y otro. Ahora, ¿parece isodifásico de uno? ¿Sí o no? Sí. Parece, ¿verdad? ¿De 2 parece isodifásico? No. No parece, se ve más positivo que nada. ¿De 3? Tampoco, se ve más positivo que negativo. Y acuerden que isodifásico tiene que ser igual positivo e igual negativo. ABF, tampoco. ABL, pareciera que sí. ABL sí parece, más o menos. Así es. Y ABR, También. Un poquito. también. Estos 3 parecen y se ven isodifásicos. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que buscar de estos 3 cuál es el que es el más isodifásico. Obviamente, cuando tú tienes el electro, pues tú ya te fijas, bueno, aquí hay 5 para abajo, 3 para arriba, aquí hay 3 y 3 o aquí hay 2 y 2. Y tú eliges de estas, ¿cuál te parece a ti que es la más isodifásica? La que tú piensas que es de 1 porque se ve comparada que aquí a lo mejor nada más había 2 y acá hay 3 y aquí no le hallaste y tú dices, esta es. Vamos a suponer que en este caso tú la calculaste, viste los cuadritos y de 1 es la que tú consideras que es la isodifásica, ¿ok? Que esta es la más. Entonces, ¿cuál sería su perpendicular? Si tenemos de 1. Aquí está. ABF. 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 Entonces,
mi perpendicular, en este caso es ABF. ¿Qué voy a hacer yo para poder hacer mi cálculo del eje? Me voy otra vez, si tengo obviamente ya mi plano, ¿verdad? Donde yo voy a calcular, pongo primero que nada la isodifásica, que en este caso fue de 1, y después voy a buscar ahora mi perpendicular, que es ABF, y hacia dónde está. ¿Positiva o negativa? ¿Cómo ven ABF? ¿El QRS es positivo o negativo? Positivo. 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 Entonces, ¿va hacia dónde el vector? ¿Va a viajar hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, Abajo. porque estos son positivos y acá ¿quiénes son? Negativos. Negativos. Entonces, de entrada ya sabemos por este método que al cruzar la perpendicular aproximadamente este eje se encuentra a 90 grados. Si está a 90 grados, regularmente estamos todavía dentro del plano normal, ¿sí? De esta forma, ustedes van a memorizar y a través de esta es una forma también rápida. Es una forma rápida de decir hacia dónde está el eje e inmediatamente tratar de buscar. Ahora, si ustedes obviamente reconocen y recuerdan cada una de estas, pues eso les va a ayudar bastante para que ustedes puedan tratar de ubicar hacia dónde están. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, aquí nada más tenemos el plano de 1 y ABF, porque es el que estamos usando de base. Pero si ustedes recuerdan cómo se encuentra el eje exaxial, se acuerdan que tiene, dentro está de 2, está de 3, está ABL y ABR. Entonces, esos se encuentran más o menos a esta altura. Por aquí se encuentra más o menos de 3, por aquí se encuentra más o menos de 2 y tenemos hacia dónde ABR, hacia acá y ABL hacia acá. Entonces, si la perpendicular, en este caso, no hubiera sido ABF, vamos a suponer que hubiéramos estado con ABL y D2, entonces mi eje muy probablemente se hubiera encontrado por aquí, ¿sí? Si hubiera sido D3 y ABR, pues obviamente tampoco iba a estar en este plano que lo estamos viendo, probablemente lo íbamos a ver hacia acá, si fuera positivo, o hacia acá, si fuese negativo. ¿Ok? Vamos a ver poco a poco más ejemplos. Ahorita lo que me interesa es que tengamos el concepto de dónde sale el eje eléctrico, cómo lo voy a calcular, en quién me voy a fijar para sacarlo. Y en base a esto es lo que vamos ahora sí en la siguiente clase a ver más ejemplos y a estarlos calculando.